Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, mi nombre es Miguel Mocha Ríos, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental. En el siguiente video explicaremos el proyecto desarrollado en el curso de Tratamiento de Aguas Residuales que lleva por título Simulación de una planta de tratamiento de aguas residuales utilizando el programa GPSX según el esquema A2U. Entonces, primero empezaremos con una pequeña introducción donde abarcaremos temas generales de procesos de contaminación al agua. Continuaremos con lo que es el marco teórico, donde explicaremos algunos términos y también de qué trata el programa GPSX. Continuando con esto, seguiremos con la metodología, en la cual ya haremos la simulación y utilizaremos el programa. Después de esto vienen los resultados, los cuales van a ser comparados el capítulo de la discusión para luego tener nuestras conclusiones, las cuales responderán a los objetivos que nos hemos planteado, y al final tener una pequeña frase referente al tema, ¿no? Introducción. Como sabemos, la contaminación a los recursos naturales, tanto agua, suelo o aire, vienen de muchos años atrás, pero el problema se dio en la década de los 90, ¿no? Cuando vimos que estos problemas ambientales globales fueron en aumento de manera alarmante, lo cual dio como resultado una aceleración en el proceso de calentamiento global. Tanto como vemos aquí, el crecimiento poblacional desordenado y desmedido que tenemos como civilización y el desarrollo económico que ahora está en todo su auge son los principales causantes de el incremento de la demanda de los recursos agua y suelo, acompañado de una sobreexplotación de estos recursos para cubrir las necesidades de nuestra sociedad. Agua como fuente de vida. El recurso hídrico es fuente vital para que se desarrollen todos los procesos biológicos en el planeta, llegando a ser tan indispensable para poder sostener la vida. Entonces, su cuidado y tratamiento dependen de nosotros. Este tratamiento se logra por medio de las plantas de tratamiento de aguas residuales, siendo el método de lodos activos uno de los más eficientes para caudales con alta carga de contenido orgánico. Una planta de tratamiento de aguas residuales es un conjunto de mecanismos y procesos, tanto físicos, químicos y biológicos,
los cuales están dirigidos para mejorar la calidad del efluente, el cual ya ha sido previamente alterado por manipulación. En el siguiente proyecto se simuló una planta de tratamiento de aguas residuales con lodos activados, los que se definen como un tipo de tratamiento secundario. En este tipo de tratamiento secundario interviene una mezcla de microorganismos y agua residual cargada con materia orgánica, la cual debe estar en condiciones aerobias para poder disminuir la concentración del contaminante. Nosotros hicimos la simulación de los procesos realizados en una PETAR, lo cual es una simplificación utilizada para validar los tratamientos aplicados según el modelo ASM. Estos modelos están dedicados a describir la degradación de la materia orgánica, entre otros parámetros que difieren entre cada modelo, ¿no? Estos parámetros son necesarios para la operación de las plantas. Estos modelos nos permiten predecir la calidad del efluente y la producción del lodo en un tiempo real. El programa GPSX sirve para hacer una simulación. Esta simulación nos permite crear procesos mediante la modelación de los mismos. Reproduce fenómenos de un sistema artificialmente, resaltando la simulación estacionaria y dinámica que se emplean durante la investigación. De estos dos tipos de simulación, la simulación dinámica es la que logra tener una mayor exactitud en cuanto a las predicciones, tanto para el diagnóstico, un mejor diseño y una proyección de la planta. Comparar estas variantes nos sirve para tener una mejor investigación y experimentación de cambios en la operación, con el fin de tener una optimización de operaciones, gastos y tiempos. Entonces, en resumen, se aplicó el modelo ASM1 en una PETAR, en la cual se pudo simular gracias al programa GPSX. También se tuvo que realizar lo que es la caracterización física, química y biológica de las aguas residuales generadas por la industria en mención. En base a los parámetros que son o están establecidos en el modelo de lodos activados, que es el ASM1, se obtuvieron los datos de entrada para generar un modelo que se acerque a la realidad. Después de esto se puede efectuar recién la simulación. Cuando nosotros tenemos estos dos parámetros bien definidos, entonces podemos lograr la validación de nuestra investigación. Parte de esto también es realizar un premuestreo, para lo cual en este caso se separó en dos tipos de campaña, lo cual la primera es la caracterización del influente y la otra es determinar las fracciones del modelo. Para esto se aplicó los protocolos de caracterización. Las entradas para el programa GPSX se determinaron a partir de los resultados obtenidos en nuestras campañas anteriores, las simulaciones que se realizaron en estado dinámico, ya que este estado nos da una mayor exactitud en cuanto a las predicciones obtenidas. Estas simulaciones también se realizaron con las fracciones calculadas y calibradas para nosotros poder estimar el comportamiento de nuestra PETAR. Y finalmente también se calculó lo que es el R al cuadrado para poder determinar la validez de los resultados obtenidos en nuestra simulación.
objetivos. A pesar de que los modelos ASM han sido utilizados ampliamente en países del primer mundo ya hace muchas décadas, en Perú es difícil encontrar evidencias de su aplicación. Por ello se planteó el objetivo general, que es diagnosticar y proponer alternativas tecnológicas de tratamiento de aguas residuales innovadoras, ¿no? Cosa que tal vez lo podemos aplicar netamente en nuestras condiciones como país. Nuestro objetivo específico es utilizar software especializado, en este caso el GPSX, para la simulación del modelo de una planta de tratamiento de aguas residuales según el esquema A2U. El modelo ASIM Activate Sludge Simulation Program. El modelo ASIM, en esta aplicación los modelos biocinéticos pueden ser libremente definidos, almacenados y editados por el usuario. Dentro del modelo ASIM se incluyen los modelos ASM1 y el modelo ASM2. Por otro lado, el programa permite la definición de bucles de control de proceso, como son los controladores proporcionales simples y controladores binarios de tipo de encendido y apagado. Asimismo, los sistemas incluyen los sistemas de fangos activados con hasta 10 reactores diferentes en serie, como son anaerobios, anóxicos y aerobios. La simulación es una simulación que te permite una simulación de una variedad de diferentes sistemas biológicos en el tratamiento de aguas residuales. El programa DESAS, Design and Simulation of Activated Sludge Systems. El modelo DESAS está diseñado y optimizado para la investigación de los procesos de eliminación de materia orgánica y nutrientes y enfocado por el entretenimiento del personal y para propósitos educativos. El programa DESAS tiene implementado un algoritmo de modelación matemática basado en un modelo biológico general, que está desarrollado por el propio grupo de investigación denominado BNRM2 ampliado, que permite la simulación de todas las operaciones básicas más importantes dentro de una edad. Los modelos DESAS trabajan en un entorno intuitivo y permite evaluar esquemas completos de tratamiento de aguas residuales, tanto en las líneas de agua como son en los fangos activados. El modelo BioWin. El modelo BioWin se utiliza en todo el mundo en el análisis y el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales que son municipales. En estos modelos puedes hallar la química del agua, el cálculo del pH y la transferencia de masa. BioWin se utiliza en todo el mundo para diseñar, actualizar, optimizar plantas de tratamiento de aguas residuales de todo tipo. Es un simulador de procesos de tratamiento de aguas residuales que une modelos biológicos, químicos y procesos físicos. El programa EFOR. La utilización de EFOR está estructurada en 5 actuaciones básicas que permiten establecer la información necesaria para ejecutar la simulación y una sexta donde se van a reflejar la información de salida. En este programa está incluido la sección de diseño, la sección de operación, el editor de caracterización del influente, los gestores de gráficos y tablas, el modelo matemático y el editor de temperaturas. El programa SIMBA. El programa SIMBA te va a permitir el diseño de plantas de tratamiento de agua residual, incluyendo los controles de procesos, optimización y funcionamiento de las plantas ya existentes. El modelo SIMBA es un simulador de plantas de tratamiento desarrollado bajo un entorno de MyLab y SMUIC, con una completa biblioteca de bloques. Dentro del sistema SIMBA se encuentran lo que son las redes del alcantarillado, como son los procesos de precipitación y escorrentía, la modelización de hidrodinámica e hidrológica y la simulación de agua superficial, asimismo las plantas de tratamiento de agua residual y finalmente el tratamiento de lodos. El modelo STOUT. El modelo STOUT va a permitir modelar el espectro completo de tratamiento de aguas residuales, como son las líneas de agua, las líneas de fango, los diferentes tipos de influentes, la red de saneamiento previa que se da de forma simplificada. El sistema STOUT fue diseñado para dar una simulación dinámica en el rendimiento de una planta de tratamiento de aguas residuales. Este modelo nos permite al usuario optimizar la respuesta a los cambios en las cargas de afluente o variaciones
importantes en las condiciones de operación del proceso. El modelo STOAT simula los procesos de tratamiento individuales o las obras completas de tratamiento, incluyendo lo que son los lodos, los procesos de importación de tanques sépticos. El programa WEST. En el programa WEST, los bases de datos o Model Bus o conjunto de ficheros de texto son los que contienen la descripción matemática de los procesos, como el ASM1-1T, el ASM1, el modelo ASM2, el modelo ASM2D, el modelo ASM2DT, el modelo ASM3. En el programa WEST se selecciona la alternativa de proceso óptima entre las diferentes tecnologías disponibles. Revisa, desarrolla proyectos de diseño de plantas de depuración. Acelera la puesta en marcha de las plantas de tratamiento. Asimismo, optimiza el proceso de la eliminación de nitrógeno y fósforo dentro del proceso. Es un buen programa porque minimiza lo que son los costos de operación, cumpliendo con la normativa. Finalmente, el sistema WEST tiene una estructura abierta que permite la modificación del usuario, realizando el análisis de sensibilidad, estimación de parámetros y el análisis de escenarios. El modelo EDAR de la versión 1 permite el diseño de plantas de tratamiento con eliminación de materia orgánica y nitrógeno para aguas residuales urbanas e industriales. Asimismo, simula la operación de plantas a nivel industrial y a escala piloto. Simula estados dinámicos o estacionarios y el fraccionamiento de los parámetros químicos, como la demanda química de oxígeno. El programa Aquasim. En este programa, la configuración espacial de un modelo se representa mediante compartimientos que se conectan mediante enlaces, como son los diagramas de flujo. En los compartimientos se producen procesos de transporte y procesos de reacción. En el programa Aquasim tiene métodos para la identificación de parámetros del sistema modelizado, como son los análisis de sensibilidad y estimación automática de parámetros. Asimismo, permite definir un número arbitrario de componentes o sustancias a ser modeladas, y son extremadamente flexibles en la formulación de procesos de transformación. Los modelos ASM2D. Se trata de una modificación del modelo ASM2, que incluye los procesos de desvitrificación por parte de las bacterias PAO. Es el modelo más utilizado para el diseño y simulación de procesos de fangos activados. Incluye algunos componentes solubles como son el oxígeno disuelto, los ácidos grasos, la materia orgánica fermentable, los fosfatos, el amonio, los nitratos, el nitrógeno gaseoso y lo que es la alcalinidad. Dentro de ellos considera 19 componentes, que son 9 solubles y 10 suspendidos. Asimismo, considera 3 grupos de bacterias, heterótrofas, autótrofas y las bacterias PAO. Por otro lado, se encuentran los componentes suspendidos. Aquí se encuentran las bacterias heterótrofas, las bacterias autótrofas y las bacterias acumuladores de polifosfato, que son las bacterias PAO. Una de las tecnologías innovadoras para la planta de tratamiento de aguas residuales son los sistemas de tratamiento de compacto HS Trident. En el sistema de tratamiento Trident ofrece una protección de barreras múltiples para aguas residuales, aguas subterráneas, aguas superficiales y procesos industriales. El Trident HS es adecuado para la aplicación de agua superficial y subterránea. Tiene 3 procesos principales. El primero, que el clarificador de tubos de alta velocidad. Pasa por un clarificador de absorción patentado desarrollado por Productos de Microflora. Y la tercera etapa, que es el filtro de media mixta. Tienen una clarificación de absorción, una desinfección ultravioleta y la filtración de medias mixtas. La otra tecnología innovadora es el Euronews High-Tech, que es un sistema de tratamiento de aguas innovador. Es una revolución tecnológica, ya que depura el agua a costos muy bajos. La diversificación se debe al hecho de que las bacterias situadas en la parte exterior viven en un medio ambiente que es rico en oxígeno. Al final del proceso, el agua se limpia e introduce al medio ambiente, que tiene un beneficio ecológico. Las dimensiones de la planta a tratar del agua utiliza 60.000 personas, que son más reducidas. Asimismo, el primer proceso consiste en que el oxígeno que se añade al agua alimenta a una bacteria cuya misión es eliminar el nitrógeno y el fósforo. La segunda etapa, la misma bacteria en pequeñas bolas o en grupos que descienden limpian el agua a 50 veces más rápido. Finalmente,
La tercera etapa, las bacterias se adhieren unas a otras y trabajan en diferentes niveles, realizando diferentes tareas pero en un mismo tiempo. El simulador GPSX. Los modelos se formulan mediante un balance de masas, tomando en cuenta los procesos de transformación de la materia y la cinética de la reacción. Para la construcción de un modelo GPSX, tienes que tener la definición de objetivos, la finalidad de un estudio de simulación, asimismo la selección del modelo que describa todas las diferentes unidades del sistema. Por otro lado, tienes que tener la caracterización de variables cinéticas y factores que intervienen en el sistema. El posterior paso es la calibración del sistema con los parámetros del modelo, para finalmente hacer una validación del modelo y una valoración de los escenarios. Con respecto a la introducción de GPSX, se hace modelando y simulando procesos de tratamiento, construyendo un modelo de planta que cubre la información básica para crear esquemas que especifican los procesos unitarios. La forma de editación, trazados y usando argumentos, contiene la información sobre los rasgos de un trazado de GPSX. Los datos del efluente se examinan en el procedimiento para ingresar los datos del efluente. Usando controladores automáticos, se explican la sección de variables de control de la variable manipulada y las constantes de calibración. El esquema de una depuradora de aguas residuales. Dentro de un esquema, las aguas residuales ingresan por tres procesos, que es el pretratamiento, la depuración primaria y la depuración secundaria. En el proceso de pretratamiento se encuentra lo que es la criba, el desengrasado, el desarenado y la neutralización. En la depuración primaria se encuentra lo que es el decantador. Y finalmente en la depuración secundaria se encuentra lo que es el tratamiento biológico y el decantador. Cuando pasa por estos tres procesos, el agua residual ya sale depurada para el uso agrícola o abono agrícola que se puede ser utilizado. La estructura fundamental de un sistema de recirculación. Los sistemas de recirculación constan de estructuras de diferentes tipos de complejidad. Dentro de los elementos de funcionamiento se encuentran los tanques de homogenización y almacenamiento, los procesos industriales que descargan agua de residuo y los sistemas de tratamiento de agua. Los usos más comunes en el sistema de recirculación de agua es la refrigeración de equipos, la humectación de vías y el lavado de equipos. En este proceso tienen un sistema de almacenamiento que se pueden almacenar por el agua de lluvia, por ejemplo, y pasa por los tanques de almacenamiento y homogenización. Se hace una operación de generados de agua residual y se hace un sistema de tratamiento que es una petar. Con respecto a los fangos poseen una gran cantidad de un entorno del 95 al 99%. Poseen una gran cantidad de materia orgánica, contienen una gran cantidad de organismos patógenos y entre las fases se encuentran la fase de espesamiento, la digestión de materia orgánica y la deshidratación. La recirculación de fangos activados que eliminan las sustancias biodegradables que están disueltas en el agua residual. Dentro de un esquema de una planta de tratamiento de aguas residuales pueden existir procesos aerobios, procesos anóxicos y procesos anaerobios. Con respecto a los procesos anaerobios, son procesos que se dan de presencia de oxígeno entre 1,5 a 2 miligramos de oxígeno por litro, ya que los microorganismos que actúan en la conversión necesitan para su metabolismo. En los procesos anóxicos, los microorganismos que actúan en la conversión de la materia orgánica metabolizan el nitrógeno de los nitratos en nitrógeno gas en ausencia de oxígeno. Y por último, con respecto a los procesos anaerobios, un ejemplo de este tipo de procesos es la digestión anaerobia de los fangos. Las bacterias heterótrofas. Las bacterias heterótrofas eliminan la contaminación en forma de materia orgánica, de forma que el agua residual con materia orgánica a la entrada y a la salida se elimina. En las bacterias heterótrofas la fuente de carbono son los compuestos orgánicos, asimismo el dador de electrones. En la clasificación se pueden encontrar las aerobias, las facultativas y las anaerobias. Asimismo, las bacterias heterótrofas solo eliminan la materia orgánica biodegradable. Crecen a partir de moléculas simples y pequeñas. Las bacterias autótrofas. Las bacterias autótrofas son capaces de asimilar materia inorgánica para transformarla en materia orgánica, que luego la utilizan para utilizar las moléculas necesarias para su desarrollo. En las bacterias autótrofas, su fuente de carbono es el carbono inorgánico. Los dadores de electrones es el amonio y el dióxido de nitrógeno.
y el aceptor de electrones, que también es el dióxido de nitrógeno. Dentro del metabolismo de las bacterias autótrofas, es el paso del amonio por las bacterias que son oxidantes del amonio. En el respecto al catabolismo, el paso del dióxido de nitrógeno a NO3 por las bacterias que son los nitrificadores de oxígeno bacterias. Para lo que es el rendimiento de bacterias aminooxidantes, es la biomasa de las bacterias producidas sobre el amonio nitrificado. Asimismo, para hallar el rendimiento de las bacterias nítrico-oxidantes, es la biomasa de las bacterias producida por el nitrito nitrificado. Metabolismo avanzado de las bacterias PAO en una edad. Se pueden dar de manera aerobia anóxica y de manera anaerobia. En la forma aerobia anóxica, tienen un rendimiento de biomasa formado por una unidad de pHa consumido por gramo de demanda química de oxígeno sobre el gramo de demanda química de oxígeno. Asimismo, es degradado por una unidad de polifosfato almacenado. En lo que es en el aspecto anaerobio, los fosfatos liberados por una pHa son almacenados, consumidos por una unidad de pHa almacenado por gramo de demanda química de oxígeno. Asimismo, la concentración es en el agua residual. Se pueden almacenar ácidos grasos volátiles en lo que son la forma anaerobia. En lo que es la aerobia anóxica, no se pueden almacenar ácidos grasos volátiles. Asimismo, el pHa es oxidado con oxígeno, que se oxida para crecer y para generar los polifosfatos. Toman los ácidos grasos volátiles y los acumulan en pHa necesitando energía. Metabolismo simplificado de las bacterias PAO en unidad. Dentro de los reactores biológicos secuenciales se encuentra de manera anaerobia y aerobia anóxica. Como lo mencioné, asimismo las bacterias PAO pueden ingresar ácidos grasos volátiles. El metabolismo de las PAOs en condiciones aerobias y anóxicas tienen diferentes procesos por los diferentes nutrientes que van a ingresar en cada una de ellas. Con respecto a los métodos químicos, la precipitación con sales de hierro o aluminio. En los métodos biológicos, el requisito nutricional de las bacterias es el 2.3% del peso de las bacterias es fósforo, y asimismo la proliferación. Las condiciones para la proliferación de las bacterias PAO son tres. El primero, que es la alternativa del fango entre condiciones aerobias, anóxicas y anaerobias. Posteriormente, se puede hacer la presencia de ácidos grasos volátiles y, por último, si su concentración es insuficiente, será necesaria su generación para lo que es las bacterias PAO. Metabolismo de las bacterias GAO en unidad. Se desarrollan en condiciones anaerobias. Escogen los ácidos grasosos volátiles y la acumulan en forma de pHa. Son sin capacidad de acumulación de fósforo como los polifosfatos. Desplazan a las PAO para el deterioro del proceso de la eliminación biológica mejorada de fósforo. Las condiciones para que favorecen a una bacteria GAO es a un ratio de demanda química de oxígeno sobre fósforo en el agua residual, mayor a 50 megagramos de demanda química de oxígeno. Asimismo, el otro factor que lo favorece es un ratio de demanda química de oxígeno sobre fósforo de 10 a 20 megagramos. Y por último, es la fuente de carbono, que es el propiónico, más favorable para una PAO que para una GAO. El pH que favorecen a las bacterias FAO en lo que es los sistemas anaerobios es igual o mayor a 7,25. En cambio, en las bacterias GAO el pH de forma anaerobia se puede dar menor a 7,25. Metabolismo de las bacterias sulfato-reductoras. Las bacterias sulfato-reductoras se proliferan en ambientes anaerobios compitiendo con arqueas metanogénicas por el sustrato. Asimismo, suelen estar presentes en los digestores anaerobios de las EDARs. Para las bacterias o para el metabolismo de estas bacterias es importante el ácido sulfídrico, que es un gas sumamente tóxico y corrosivo con olor muy desagradable. Asimismo, la proliferación no es deseable por la reducción de producción de metano, porque producen ácido sulfídrico que se mezcla con el biogás y son inhibidas por oxígeno nitrato. Dentro de ellas también es importante lo que es el ácido propiónico, que es el ácido propiónico más el ácido acético y el dióxido de carbono, y el ácido acético, que es el ácido acético y el dióxido de carbono. ¿Qué es el GPSX?
El GPS-X es una herramienta de software que permite el modelamiento matemático, la simulación, la optimización y la gestión de plantas de tratamientos de aguas residuales. Utiliza una interfaz simple de arrastrar y soltar y completa selección de procesos unitarios que para permitir a los usuarios simplemente desarrollar un modelo de planta, ingresar en la caracterización datos y ejecutar simulaciones. ¿Por qué crear modelos de plantas de tratamientos de aguas residuales? Los modelos se implementan más comúnmente para intervenir en un proceso real de la planta. Cuando se realizan pruebas y análisis, en la planta actual no está disponible o no está factible. Las 5 razones principales son las siguientes. La primera, permitir la comparación de varios diseños, modernización de procesos o estrategias operativas. Aquí los usuarios pueden simplemente ajustar el diseño de una planta a través del ajuste y o adición de unidad de procesos. En la segunda, verificar la capacidad de la planta existente. Para una planta que experimenta flujos de influencia más altos debido al crecimiento de la población circundante, un modelo de la planta podría funcionar a velocidades de flujo crecientes para determinar la velocidad de flujo de las que las plantas, la calidad del efluente o la capacidad del diseño se superarían teóricamente. Tercer motivo. Determinar los cuellos de la botella del proceso. Un modelo de planta podría permitir identificar qué unidades operativas están causando la planta. Por ejemplo, podría ayudar a identificar si la tasa de desperdicio del clarificador secundario también está bajo, lo que resulta en la acumulación en el lodo del clarificador y mayores concentraciones de la SST en el efluente. Por cuarto motivo, identificar estrategias para permitir un mayor ahorro de costos. Por último, por quinto motivo, apoyar la toma de decisiones regulatorias. Las plantas de tratamientos de aguas residuales son responsables de informar a los organismos reguladores en casos donde uno se excedió el límite del efluente. Por ejemplo, usar un modelo de simulación podría ayudar a determinar eso conscientemente. Las bajas temperaturas invernales fueron responsables del avance de la TAN en el efluente. Bueno, ahora voy a hablar sobre las características del programa. Voy a mencionar 5 características. La primera, el programa fue desarrollado por la empresa Hidromantis. La segunda característica, el programa permite desarrollar modelaciones y simulaciones en estado estacionario y dinámica. Como tercera característica tenemos, permite comprender y predecir el comportamiento de los procesos en la PETAR. Como cuarta característica, facilita al usuario a probar diferentes configuraciones y escenarios que desea simular. Y por última característica, podemos exportar datos directos de Office y MATLAB. En la utilización del programa, para la construcción de un modelo de planta debemos de tener en cuenta que hay 5 pasos principales en cualquier estudio de modelado. El primer paso, construir el modelo. Segundo paso, calibración del modelo. Tercer paso, desarrollo de escenarios. Como cuarto paso, la simulación. Y por último y quinto paso, interpretación de resultados. Bueno, en esta imagen podemos observar las partes de la simulación del GPS-X esquema A2O de eliminación conjunta de nitrógeno y fósforo. Tenemos las partes como es el efluente, el tanque primario, por siguiente los 3 tanques principales, tanque anaerobio, el tanque anóxico, el tanque aeróbico, el clarificador, filtro de arena, efluente. En la parte inferior tenemos el pretratamiento, el digestor anaeróbico, deshidratación y por último el lodo. Para realizar el modelamiento del A2O
utilizaremos el programa GPSX, en lo cual utilizaremos todos los elementos que se encuentran a nuestro lado izquierdo, como es el influente de aguas residuales. También utilizaremos un combinador de 4 entradas, el clarificador primario rectangular, el tanque anaerobio, el tanque anóxico, el tanque aeróbico. Utilizaremos un clarificador secundario circular, utilizaremos un filtro de arena y la descarga. Para los tratamientos de los biosólidos utilizaremos lo que es el proceso DRAM, utilizaremos el proceso Split Treat, que es el pretratamiento, utilizaremos el digestor anaeróbico, utilizaremos el deshidratador y el grupo de fluente, que utilizaremos esto donde saldrán los lodos. Seguido de esto, lo que realizaremos son las conexiones de nuestra planta de tratamiento del lado SO. Aquí estamos todo lo que es realizando las conexiones. Y acá del tanque aeróbico tiene el retorno al tanque anóxico. Y del tanque aeróbico pasa el clarificador. Del clarificador retorna a lo que es al tanque anaeróbico. Y del clarificador pasa al filtro de arena y también jalamos a lo que va a pasar a los tratamientos de los biosólidos. Del tratamiento primario también pasa para el tratamiento de los biosólidos. Del filtro de arena sale al efluente y también retorna lo que es para el tanque primario, tiene un retorno. Ya de acá del tratamiento del microscript pasa al pretratamiento. Del pretratamiento pasa al tanque aeróbico, al digestor anaeróbico, y del digestor pasa a la caja de deshidratadora, y esto a la vez pasa al efluente, que son los lodos. Y de la caja del deshidratador tiene retorno al tanque primario, y del microscript también retorna al tanque primario. De esta manera que nos quedaría nuestro modelo de A2O. Seguidamente pasamos a dar sus etiquetas en label. Acá este es el influente. Acá lo ponemos, que es lo que está entrando, que es agua, y ponemos aceptar. Estas etiquetas es el clarificador primario, solamente lo vamos a llamar primario. La entrada es el COM-BIF, ya que es un combinado que va a entrar a este tratamiento. Acá lo colocamos OF1, el NA1 y acá el WPRI, y ponemos aceptar. Así pasamos al tanque anaeróbico. En el tanque anaeróbico, acá la entrada va a ser OF1 y sobre adelante va a ser ANAER. La bomba lo ponemos NA2, el reciclado lo ponemos RAS y ponemos aceptar. Luego pasamos al tanque anóxico. Etiquetas: tanque anóxico. La entrada es el ANAER, el sobre delante ahora va a ser el ANOX. La bomba lo ponemos NA3 y al reciclado lo ponemos reciclar y le damos a aceptar. Luego pasamos al tanque aeróbico.
tanque aeróbico. En el tanque aeróbico, en la entrada es el anóxico, el sobredrenante ahora va a ser el aero. Y acá en el reciclado lo ponemos a 58 y acá lo dejamos tal como está en la bomba recicle porque está redistribuyéndose, recirculándose. Ponemos aceptar. En el clarificador, este es el clarificador, lo dejamos en la entrada air, acá ponemos off2, en la bomba ponemos WAS y los segmentados lo dejamos igual y ponemos aceptar. En el filtro de arena, acá viene la entrada es el off2, el flujo de salida es hacia el efluente, el retrolavado de salida lo ponemos en NA5 y el retrolavado de entrada lo ponemos en NA4. Con esto ponemos aceptar y aceptar. En la descarga solamente lo cambiamos el nombre a efluente, ya que le tiene la entrada al efluente, y ponemos aceptar. En el tratamiento de biosólidos nos vamos a lo que es el microscreen, lo colocamos un nombre microscreen. En la entrada va a entrar el agua combinada. El sobredrenante lo colocamos soft 3, el slush lo ponemos WTH y CK y ponemos aceptar. Luego pasamos al pretratamiento. En el pretratamiento la entrada es WIC y la salida es OS4 y ponemos aceptar. Luego nos vamos a lo que es etiquetas del digestor anaeróbico, lo cual lo pondremos digestor. Acá va a haber una entrada del 4 y acá va a ser gas. El sobredrenante lo ponemos off 5 y la bomba el NA6. Ponemos aceptar y nos vamos al deshidratador. El deshidratador lo dejamos con off 5. Este filtrado lo ponemos filtrado. Los sólidos deshidratados lo ponemos WAST y ponemos aceptar. Y finalmente pasamos a lo que es los lodos. Lo que va a entrar es el WAST y lo que va a salir acá lo ponemos a 54 y ponemos aceptar. Una vez realizado todo esto, pasamos a insertar los datos, para lo cual nos vamos a composición al influente de caracterización. En el influente de caracterización vamos a cambiar lo que es el DQO total, estos datos a 530, esto lo dejamos en 35, esto lo dejamos en 12, esto lo dejamos en 10, esto lo dejamos en 0.15 y esto lo dejamos en 0.15 también. Y una vez que ya esté esto ponemos aceptar. El tanque primario nos vamos a lo que es parámetros de entrada, a operacional, parámetros de entrada en operacional. El primero lo cambiamos a 5, enter
y listo, ponemos aceptar. El tanque anaeróbico, nos vamos a parámetros de entrada, físico, y el volumen máximo lo cambiamos a 300. Enter y aceptar. En el tanque anóxico nos vamos igual a parámetros físico, cambiamos a 450 y ponemos aceptar. Y luego en el tanque aeróbico parámetros físico, esto lo cambiamos a 1050, aceptar. Y también en esta parte lo vamos a cambiar en parámetros de entrada es el operacional a control de flujo. El control de flujo bombeado ahora va a ser de 5000 y le damos enter y aceptar. Una vez esto, pasamos a lo que es el clarificador. En el clarificador nos vamos a lo que es parámetros de entradas a operacional. En operacional vemos los lodos sedimentados y le damos acá en off, nos despliega todas las ventanas y esto lo que dice blanco lo cambiamos por weighted y abajo lo cambiamos a 1, esto lo dejamos en 2000 y acá también ponemos off, esto lo dejamos en 0.5, de ahí nos vamos a más. Esto lo ponemos en off y ponemos aceptar, lo volvemos a apagar a aceptar y lo dejamos de esta manera. Esto lo dejamos en on. Acá colocamos 2500. Abajo lo dejamos en esto, nos vamos a lo que dice max y en max donde dice blank lo cambiamos por SAE. Una vez cambiado por SAE, abajo lo cambiamos a 0.01, lo dejamos 1, este on lo pasamos a off, estos datos lo dejamos a 900, esto lo ponemos a 25, el de abajo lo dejamos a 200 y listo, quedaría de esta manera y le damos lo que es aceptar. Luego pasamos a lo que es el filtro de arena, lo vamos a dejar así, el efluente también. Pasamos al microscreen. En el microscreen nos vamos a parámetros de entrada a operacional y acá lo cambiamos a un flujo constante y acá el flujo de bombeado lo ponemos a 2 y enter y ponemos aceptar. El digestor lo vamos a dejar de esa manera, el deshidratador también lo dejamos de esa manera, los lodos también queda por defecto. Seguidamente nos vamos acá donde a una parte afuera de cualquier icono de que estamos trabajando, nos vamos a lo que es sistema, parámetros de entrada y nos vamos a lo que es modelo bioquímico. Abrimos y nos vamos a lo que dice en el modelo bioquímico, nos vamos en el primer a off
le damos acá off, lo apagamos donde dice temperatura y aceptar. Luego hacemos lo mismo, nos vamos a sistema, parámetros de entrada, nos vamos a study stats. Lo que es el 3, el número de repeticiones de la interacción lo bajamos a 2. Enter y aceptar. Ya está configurado. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar las funciones. En las funciones, el promedio diario. En el promedio diario lo que utilizaremos es el tanque, el clarificador, pero solamente utilizaremos de 2. Y acá lo que utilizaremos es el nitrógeno compus. Desplegamos, pero solamente le damos clic al amonio nitrógeno. Desplegamos. También usamos lo que es los componentes del fósforo y solamente seleccionamos el ortofosfate. Luego nos vamos a lo que es las composiciones variables. En las composiciones variables le damos a lo que es al total, a los superiores sólidos, al total de COD, al total de TKN y al total de nitrógeno. Y cerramos. Luego nos vamos a esto y le damos clic en esto y listo. Le damos a aceptar. La otra función que utilizaremos es el flujo másico. En el flujo másico también nos iremos a lo que es el clarificador. Y acá seleccionamos ya el OFF2 y el WAS, de los cuales ahora nos vamos a lo que es a la composición de variables. Desplegamos y le damos en esta opción y ponemos aceptar. Finalmente añadiremos una función más, que es el tiempo de retención de sólidos. Para esto le damos clic en la flecha verde y le damos tanque, lo cual nos va a decir para insertar lo que es la masa y el flujo másico. En la masa arrastramos lo que es el tanque anaerobio y el anóxico. Como vemos, se añade y ahora añadimos el anóxico. Si quieres quitarle, vuelves a hacer clic nada más y ahí está el aeróbico. Y ya en flujo másico añadimos lo que es el WAS y el OFF. Y con esto le hacemos clic aquí y ponemos cerrar. Como vemos, ya está creado todas las funciones y ahora nos vamos a lo que es la simulación. Como observamos, ya se ejecutó la simulación y lo que hacemos, podemos agregar lo que es News, le damos clic y lo que es los tres tanques donde que se realiza el A2
el A2O, que es el anaeróbico, el anóxico y el aeróbico. Y acá lo que nosotros vamos a ver las variables es el soluble, el amonio, el nitrato y a esto, y le damos a aceptar y se crea acá una tabla y también podemos sacar los gráficos de estos elementos dándole clic en esta parte. Se crea un plot. Acá también se crea un plot. Volvemos a crear el anaeróbico, el anóxico y el aeróbico. De ahí acá seleccionamos lo que es el soluble, el amonio, el nitrato y el fósforo y le damos a aceptar. Luego de esto podemos crear las gráficas que se seleccionan de esta manera, dándole clic en la imagen. Y ahí tenemos las 4 imágenes. Lo que nos faltaría sería ya realizar nuestra simulación para que nos boten los datos. Como vemos, ya cargaron los datos y nos botan los resultados. En los resultados podemos ver podemos ver los flujos que entra cada tanque, o también nos podemos ir acá y verlos en tablas, como observamos en esta manera. Tenemos esto, también podemos observar lo que es de esta manera. Observamos también en esta forma donde está el coste de agregación y finalmente tenemos estos datos que le damos next y finish, en los cuales nos botan las tablas de las concentraciones que están representadas en... Tenemos una leyenda, el flujo mágico, que son los de colores azules, como se está mostrando, y las etiquetas. Con esto concluimos el modelamiento A2O. Bien, en la parte de la metodología vamos a explicar el diferente programa que hemos venido desarrollando y la metodología para llevar a cabo la siguiente actividad del proyecto. Hemos seguido un esquema metodológico: calibración de la GPSX, determinación de la DBO, modelación de la PETAR, esto en un esquema A2O, y luego la simulación. Para la parte de la calibración hemos tenido parámetros iniciales que contemplan dentro del programa la determinación de la DBO, o también denominada demanda bioquímica de oxígeno, para la parte del tratamiento microbiológico. La modelación de la PETAR, esto en un esquema A2O, como les he venido diciendo, y la simulación propia del programa. Para la parte de la calibración se tienen en cuenta 3 factores. Primero, las entradas, o también denominadas inputs, variables de estado,
y las variables compuestas. Para las variables o entradas vamos a tener los siguientes parámetros. En cuanto a la DQO total, la demanda química de oxígeno, vamos a tenerlo en ciertas unidades de gramos sobre metro cúbico, en 530 aproximadamente. En nitrógeno, también en gramos nitrógeno sobre metro cúbico, en 35 unidades. Y para el fósforo, también en gramos sobre metro cúbico, en 12 unidades. Para la parte del nitrógeno compuesto, vamos a tener el nitrógeno del amoníaco en 25 unidades, en unidades también de gramos nitrógeno sobre metro cúbico. Para el nitrito y para el nitrato no se contemplan valores iniciales, puesto que esto es como resultado de una transformación a nivel biológico en los tratamientos. El fósforo o fosfatos, vamos a tener en cuenta al ortofosfato en gramos sobre metro cúbico en 10 unidades, y al fosfato no vamos a contemplar como parte de la influencia de los valores iniciales. La influencia de las fracciones, en este caso una proporción va a estar en unidades de 0.75. En cuanto a las fracciones orgánicas, al soluble, en este caso vamos a tener de 0.05 en la fracción total. Para la biodegradabilidad vamos a tener de 0.15, la inserción de las partículas de 0.13, y para los coloidales, la fracción coloidal de 0.15. Para el nitrógeno en fracciones vamos a tener unidades de 0,9. En contenido del nitrato de materia es de 0,05 y el contenido de partículas inertes de 0.05. En los fósforos de fracción vamos a tener el contenido de material, en este caso de 0.01, y el fósforo contenido inerte particulado va a ser de 0.01. En las variables de estado, en cuanto a la solubilidad de gases, no vamos a contemplar valores. Vamos a tener en cuenta también al nitrógeno del amoníaco, en 25 gramos de nitrógeno sobre metro cúbico. En cuanto al nitrito y al nitrato, no vamos a contemplar unidades. En cuanto al fósforo y variables, vamos a tener al ortofosfato, en este caso en 10 gramos de fósforo sobre metro cúbico. La biomasa variable, no vamos a contemplar ni a las heterotrópicas, ni a la amonia, ni al nitrito, ni al fosfato, tampoco al acetogénico ni al amonio, pero sí al carbón variable, esto en un total de 74,5 gramos de carbono sobre metro cúbico, en total soluble de carbón inorgánico. Para las variables compuestas, en cuanto a sólidos variables, vamos a contemplar a los sólidos suspendidos, esto en 230,7 gramos metro cúbico. Los sólidos suspendidos volátiles, 173 gramos sobre metro cúbico también. 57,7 sólidos suspendidos inorgánicos y 0,75 proporción de SSV-SST. Variables orgánicas en 226,8 gramos sobre metro cúbico, 530 para DQO total, 143,6 para solubles, 279,5 para DBO,
para DBO5, también 264,5 para solubles, 417,7 para DBO5 total y 84,8 para ácidos volátiles. En cuanto a los orgánicos variables, vamos a tener un nitrato de 0,0, es decir, no vamos a tener valores. Para el nitrato total, 35. Para el nitrógeno total, también 35. Y para compuestos orgánicos nitrogenados, es 4,77. Todo esto en gramos de nitrógeno sobre metro cúbico. En los fósforos variables vamos a tener gramos fósforo sobre metro cúbico, en este caso 10. En fósforo total 12. Total inerte inorgánico en fósforo 0,954. También vamos a tener algunos parámetros como el pH alcalino de 7, ¿no? Un pH en 7. El carbono alcalino también en 250 gramos sobre metro cúbico. Compuestos inorgánicos también en 140 de calcio, de magnesio 50, de potasio 28, de otros cationes en 3 y en otros aniones en 12. Todo esto equivalente sobre metro cúbico. En cuanto a los orgánicos de fracción, vamos a tener solo el valor inicial en 0,15 en fracción total. El carbón variable vamos a tener el 74,5. Los inorgánicos variables solo vamos a contemplar 4 valores. En este caso, para el calcio soluble total, 140 gramos sobre metro cúbico. El magnesio soluble total, 50. Potasio soluble, 28. Y otros cationes y aniones en 5 y 12 equivalentes sobre metro cúbico respectivamente. En cuanto al orgánico inerte, vamos a tener un total de 54,5 gramos sobre metro cúbico. También vamos a contemplar otros valores de carbón variable, ya en este caso para total inorgánico de carbón, 74,5, soluble orgánico de carbón, 77, y para el total orgánico de carbón de 174,0. Y el total de carbón, en este caso va a ser de 248,4. El pH va a ser de 7 y el carbón alcalino de 250. El total de alcalino va a ser de 318,2. En cuanto a la COD va a ser de 15,1. El COD biodegradable de 12,4. El amoníaco de 0,714. El COD TP de 44,2. COD biodegradable TT 36,2. VS TSS va a ser de 0,75. y para la BOD COD va a ser de 0,527. Para la parte de la determinación de la DBO vamos a tener el siguiente esquema, centralizándonos en el programa, en la utilización. En la PETAR vamos a tener los lodos activados, el ASM1 de modelo, el GPSX, el programa y el tratamiento biológico como tal. En la parte de la modelación de la PETAR y selección del área de estudio, nos estamos centralizando netamente en la parte del tanque aerobio, tanque anóxico y tanque aerobio clarificador. En este caso vamos a tener 4 tanques.
como parte del esquema A2O. En la modelación de la PETAR y selección del área de estudio, como ya lo hemos venido diciendo, vamos a centralizarnos el estudio en el tanque anaerobio, el tanque anóxico, el tanque aerobio y el clarificador. En la parte del tanque aerobio, el flujo va a ser directo hacia el tanque anóxico. Luego va a pasar al tanque aerobio, del anóxico al aerobio, y para culminar en el clarificador. Van a haber recirculaciones, en este caso del tanque aerobio hacia el tanque anóxico y del tanque clarificador hacia otra vez al tanque aerobio, como parte de un éxito en cuanto a la biodegradación de BO. La caracterización del influente va a estar determinada en tres partes. Primero, la parametrización, la determinación del rendimiento heterotrófico, determinación del pH o también tasa de descomposición de la biomasa, entradas físicas y operacionales, el fraccionamiento de la DQO, datos de la entrada y el bioreactor, coeficientes estequiométricos, el IH, ¿no? Y estos valores iniciales para la determinación de los coeficientes estequiométricos, la DQO total de 2590, la DQO soluble 407, la DQO particional en 2183, la DQO soluble en 50, la DQO particional en 320, ¿ya? Y el coeficiente estequiométrico de 6,4. Para la parte de la determinación de la tasa de descomposición de la biomasa, vamos a tener que utilizar el esquema o el modelo ASM1, teniendo en cuenta ya los coeficientes estequiométricos de 0, o de 6,4. En cuanto a la obtención de la tasa de descomposición de la biomasa, vamos a tener un resultado de 0,412. Para las entradas físicas y operacionales, que son los datos de flujo en el influente físicos y operacionales del sedimentador, flujo de entrada del bioreactor, esto con parámetros en un caudal de 10, esto en unidades de litros sobre segundo. En cuanto a la entrada de bioreactor, esto van a tener coeficientes ya antes mencionados, como el máximo volumen de 300 metros cúbicos, un tanque depurador de 3.5 metros. En cuanto a los datos físicos y operacionales del sedimentador, vamos a tener la operacionalización en una depuración de 3.5 metros en este caso. El análisis de sensibilidad. Esta es una parte muy importante, ya que con esto vamos a llegar a una mejor simulación y una mejor depuración, en este caso en las plantas de tratamiento de aguas residuales. El análisis de sensibilidad permite identificar la correlación entre las variables de estudio y los parámetros como coeficientes cinéticos y estequiométricos, además de las fracciones aplicadas para la generación de un modelo confiable. El programa GPSX posee un análisis de sensibilidad en estado estacionario, en fase dinámica y en tiempo de análisis de sensibilidad dinámica. El análisis de sensibilidad se realiza en base a las variables de salida de interés del estudio, donde podemos apreciar también los resultados de salida, mientras que la sensibilidad nula no altera el modelo ni sus pronósticos finales. Para la calibración del modelo con el software GPSX vamos a tener los siguientes conceptos. El GPSX permite la operacionalización de los parámetros más sensibles con un ajuste de bondad, reducir el mínimo de las variaciones entre valores medidos y simulados. Dynamic Parameter Estimator
del programa GPSX encarga de variables concentraciones de los parámetros sensibles. A través del software se optimizaron las fracciones que en este caso influyen. Las fracciones calibradas del influente bioreactor, en este caso un valor calculado de VSS versus COD de 4,708, ajustado del 2,8, un ajustamiento, y esto ha sido optimizado. El VSS sobre DSS es de 0,1029 y también fue un valor optimizado de 0,51. El 0,156 es una fracción que se ha optimizado hasta 1,20. En cuanto al carbono sobre el volátiles, es de 0,65, ajustado a 4,99. Bien, esta es una parte de la metodología en la cual hemos desarrollado. Luego de esto se tiende a la simulación dentro del programa, en el cual nosotros vamos a emplazar los diferentes programas, los diferentes análisis dentro del programa GPSX. Las bondades de este programa, en este caso, es la fácil utilización. Entonces, prosiguiendo con la parte de la metodología, en la simulación vamos a tener en cuenta los siguientes parámetros ya antes mencionados. Todo esto con el objetivo de disminuir la demanda bioquímica de oxígeno, esto en el bioreactor, con tratamientos aerobios, anóxicos, bajo un esquema A2O. En el programa también vamos a tener la facultad de simular distintos parámetros de entrada y con una disminución futura de ciertos parámetros iniciales. El nitrógeno es una parte muy importante a tener en cuenta cuando analizamos el proceso en una planta depuradora, puesto que el nitrógeno es un indicador que el tratamiento está funcionando correctamente. Cuando hablamos de la parte metodológica, también vamos a tener en cuenta qué es lo que tenemos que obtener al final de toda esta investigación. Ciertos parámetros iniciales, ciertas condiciones en cuanto al manejo y operación de equipos en una planta depuradora. En la simulación vamos a tener en cuenta también cuántos valores iniciales tenemos, cuántas determinamos en este caso y cuántos generación de material biodegradable podemos tener, en el caso por ejemplo de los lodos activados. Esta fue mi participación. Continúa mi siguiente compañero. Bueno, ahora voy a dar paso a los resultados. Los resultados presentados a continuación fueron obtenidos a partir de la simulación realizada en el programa GPSX, esquema A2O, acerca de la eliminación conjunta de nitrógeno y fósforo. Los resultados del influente, o sea, de lo que entra, tiene un flujo másico de 318,9 metros cúbicos por día, un pH de 0,29, una temperatura en grados Celsius de 4,75, SST, que son sólidos suspendidos totales, de 12 miligramos por litro, SSV, que son los sólidos suspendidos volátiles, de 38,35 miligramos por litro, DBO5, que significa demanda biológica de oxígeno en 5 días, tiene un valor de 100 miligramos por litro. En la DQO, que es la demanda química de oxígeno, 168,4 miligramos por litro. En el amoníaco de nitrógeno tenemos 7,567 miligramos de nitrógeno por litro. Total de nitrógeno que entra es 1,206 miligramos de nitrógeno por litro y total de fósforo que entra es 1,904 miligramos de fósforo
por litro. En el total de alcalinidad tenemos 72,91 miligramos por litro. En la segunda tabla, que son los sólidos suspendidos totales, de 48,95 kilogramos por día, una DQO de 407,3 kilogramos por día, en total de nitrógeno 11,99 kilogramos por día y 8,14 kilogramos por día en el total de fósforo. Eso sería el resultado del influente de la simulación. Ahora voy a dar paso a los 3 tanques de la simulación. El primer tanque, el tanque anaerobio. En el tanque anaerobio tenemos una temperatura en grados Celsius de 7,735. Como vemos en el primer gráfico, tiene un pH de 0,906 y un sólidos suspendidos tenemos 1564 miligramos por litro. En el amoníaco de nitrógeno tenemos 1,74 miligramos de nitrógeno por litro. En el nitrato tenemos 0,0010 miligramos de nitrato por litro. En el nitrato tenemos 0,009 miligramos de nitrógeno por litro. En el total de fósforo tenemos 41,85 miligramos de fósforo por litro y en el total de alcalinidad tenemos 62,61 miligramos por litro. En el segundo cuadro, como podemos observar, tenemos sólidos suspendidos totales. De total de ingreso tenemos 7.734 kilogramos por día. Y en el total de salida tenemos 3.481 kilogramos por día. En la DQO, que es la demanda química de oxígeno, tenemos un total de ingreso de 38,42 kilogramos por día y un total de salida de 7.798 kilogramos por día. En el total de nitrógeno tenemos de ingreso tenemos 751 kilogramos por día y de salida 447,7 kilogramos por día. En el total de fósforo tenemos 920 kilogramos por día de entrada y de salida tenemos 581,6 kilogramos por día. Eso sería acerca del tanque anaerobio. El segundo tanque que analizamos fue el tanque anóxico. En el tanque anóxico tenemos una temperatura de 4,615 grados Celsius, un pH de 0,8583. En el amoníaco de nitrógeno tenemos un total de 1,841 miligramos de nitrógeno por litro. En el nitrito tenemos 0,0208 miligramos de nitrito por litro y en el nitrato tenemos 0,0434 miligramos por litro. En el total de fósforo tenemos 76,32 miligramos de fósforo por litro y en el total de alcalinidad tenemos 55,51 miligramos por litro. En la segunda tabla podemos observar que los sólidos suspendidos totales tienen un total de ingreso de 4.992 kilogramos por día y un total de salida de 7.326 kilogramos por día. En ADQO, que es la demanda química de oxígeno, en el total de ingreso tenemos 16.820 kilogramos por día y en la total de salida tenemos 7.567 kilogramos por día. En el total de nitrógeno tenemos 943,6 como entrada y como salida tenemos 641,5 kilogramos por día. En el total de fósforo tenemos 1.994 kilogramos por día de ingreso y 1.940 kilogramos por día de salida. Esto sería acerca del tanque anóxico. El último tanque que analizamos fue el tanque aeróbico.
Este tanque tiene una temperatura de 6,419 grados Celsius, un pH de 2,072. Tiene una anomalía de nitrógeno de 0,015 miligramos por litro. En nitrito tenemos 0,065 miligramos de nitrito por litro, y en nitrato tenemos 1,824 miligramos de nitrato por litro. En total de fósforo tenemos 93,22 miligramos por litro, y en el total de alcalinidad tenemos 4,914 miligramos por litro. En sólidos suspendidos totales, total de ingreso tenemos 13.540 kilogramos por día, y en el total de salida tenemos 6.675 kilogramos por día. En la DQO, que es la demanda química de oxígeno, tenemos 11.290 kilogramos por día, y en el total de salida tenemos 9.541 kilogramos por día. En el total de nitrógeno tenemos 653,6 de total de ingreso, y en el total de salida tenemos 1.045 kilogramos por día. En el total de fósforo tenemos de total de ingreso 673,2 kilogramos por día, y en el total de salida tenemos 941,1 kilogramos por día. Eso sería acerca del tanque aeróbico. Ahora lo último que realizamos fue los resultados del efluente. El efluente es la salida, lo que sale. El flujo másico 774,5 metros cúbicos por día. En pH tenemos 2,64. En sólidos suspendidos totales tenemos de 1,153 miligramos por litro. Y en sólidos suspendidos volátiles tenemos de 0,335 miligramos por litro. En la DBO en 5 días tenemos 1,521 miligramos por litro, y en la DQO 2,867 miligramos por litro. En la anomalía de nitrógeno tenemos 0,014 miligramos de nitrógeno por litro, y en el total de nitrógeno tenemos 1,68 miligramos por litro. En el total de fósforo tenemos 0,37 miligramos de fósforo por litro, y en la total de alcalinidad tenemos 0,888 miligramos por litro, como observamos en la primera tabla. En la segunda tabla tenemos sólidos suspendidos totales 4,948 kilogramos por día. En la DQO, que es la demanda química de oxígeno, tenemos 18,53 kilogramos por día. En total de nitrógeno tenemos 6,46 kilogramos por día. Y en el total de fósforo tenemos un valor de 0,10 kilogramos por día. Esto sería el resultado acerca del tanque del efluente. En el siguiente gráfico podemos observar el esquema de la simulación de A2O. Los números son los flujos másicos de cada proceso que se da. Esto es el gráfico total de la simulación. Acá hay un resumen acerca del flujo de másico en total de todo lo que hemos estado hablando anteriormente. En la SST, que son los sólidos suspendidos totales, tenemos de influente 48,95 kilogramos por día, y de efluente tenemos 4,948 kilogramos por día. Como vemos, el influente es mayor que el efluente, o sea, lo que entra ha sido menor de lo que ha salido. En la DQO, que es la demanda química de oxígeno, en la entrada tenemos 407,3 kilogramos por día, y en la salida tenemos 18,53 kilogramos por día. En el total de nitrógeno tenemos en la entrada 11,99 kilogramos por día, en el efluente tenemos 4,464 kilogramos por día. Y por último, en el total de fósforo tenemos, en el influente tenemos 8,4
143 kilogramos por día y en el efluente 0,1069 kilogramos por día. Como podemos observar, el influente siempre es mayor que el efluente, porque lo que entra es mayor a lo que sale. En la discusión de resultados, a partir de los resultados obtenidos, se estableció que las variables más significativas del modelo son la DQO, que es la demanda química del oxígeno, la SST, que son los sólidos suspendidos totales, la TN, que es el nitrógeno total, la TP, que es el fósforo total. Estos cuatro son los resultados más significativos. En el estudio realizado por Espinosa del 2010, denominado Modelación y Simulación del Proceso de Lodos Activados del Tratamiento de Planta de Tratamientos de Aguas Residuales Dulces Nombres de Monterrey, realizado en la Universidad Autónoma del Estado de México, utilizaron el programa GPSX, debido a que es un programa completo que indica todos los procesos de una PETAR, o sea, de una planta de tratamientos de aguas residuales, de una manera comprensible y detallada. Durante la presente investigación se realizó el programa GPSX, el cual resultó ser una herramienta fácil de acceso que detalla los procesos que son necesarios para comprender el comportamiento de una PETAR. Como se detalla en el estudio realizado por Wang en el 2007 en su trabajo denominado Statistical Monitoring, publicado en la Universidad de Noruega, describe un análisis de componentes principales para la predicción de la DQO o del fósforo por medio de variables significativas, estableciendo que el modelo puede ser empleado para un enfoque viable y un aprovechamiento económico para superar las restricciones de monitoreo y modelamiento que limita el control predictivo de modelos en las aguas residuales en una planta de tratamientos. Durante el presente estudio, las posibles aplicaciones es la implementación de nuevas tecnologías innovadoras, como son los software especializados en la simulación de tratamientos de aguas residuales, con el fin de impulsar la investigación en el diseño y la optimización de una PETAR, puesto que el modelamiento y simulación nos permite conocer los límites máximos y mínimos de carga de los contaminantes y garantizar el cumplimiento de la normativa de calidad ambiental vigente. Otra posible aplicación para esta investigación es la realización de un análisis económico enfocado en el costo-beneficio en base a diferentes formas y tecnologías existentes para la descontaminación de aguas residuales, siendo una alternativa viable el reemplazo de las plantas piloto. En conclusiones, el uso de software de simulación como herramienta de apoyo para resolver los modelos matemáticos ASM, específicamente el ASM1, el cual fue modelado por el software GPSX, resultó adecuado y además de servir de base para investigaciones futuras en cuanto al funcionamiento de la PETAR modelada, ha probado ser una gran utilidad para el modelado y la simulación de otras posibles PETAR, de las cuales se requiere tener un modelo virtual que permite evaluar posibles comportamientos y ampliaciones y optimizaciones. También se realizó la simulación en el programa GPSX Esquema A2O, el cual es un programa especializado para realizar procesos de modelación y simulación de una PETAR, para generar esquemas de una planta piloto con transformación de unidades y análisis numérico, siendo una herramienta útil que permite realizar el fraccionamiento y estimaciones de variables. Se realizó un reconocimiento de una PETAR donde acabó 2 campañas de muestreo para la caracterización y parametrización y determinación en condiciones iniciales del modelo ASM que se encuentra en el software GPSX. Las referencias bibliográficas. La más representativa son el Artos, Bolívar y Constante de José titulado Modelado
y simulación de una planta de tratamientos de aguas residuales empleando modelos ASM en Quito del 2020. Y el otro, que es el más relevante, es Espinosa Rodríguez en su modelación y simulación del proceso de lodos activados de una planta de tratamientos de aguas residuales Universidad Autónoma de San Luis de Potosí en el 2020. En la siguiente podemos ver que está la imagen de una planta de tratamientos de aguas residuales del Camal Metropolitano de Quito. Por último, la frase que les vengo a dejar es: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetitivos día tras día, según Collier. Bueno, eso ha sido toda nuestra exposición. Espero que les haya gustado.